Yo sé que no me conoces, pero permíteme presentarme. Mi nombre es Mayra de la Osa y para serte honesta, pasó mucho tiempo para yo poder abrir este canal porque realmente no sabía si hacerlo o no. Y es que cuando Dios nos coloca o nos encomienda algo, seamos claros, nos da miedo enfrentar ese propósito de Dios. Nos da miedo, pero Él no nos coloca nada que no podamos hacer y no nos asigna cargas que no podamos soportar. Este canal es para hablarte de mi proceso de transformación con Dios y cómo tú también puedes lograrlo. En este canal te voy a hablar de mi testimonio de vida, te voy a hablar de todo, o sea, aquí vamos a hablar de todo, de toda esa sabiduría que Dios me ha regalado y que hoy en día me toca encarnar para su reino. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de nuestra conexión con Dios y cómo Dios puede obrar en nuestra vida, cómo Dios puede hacer nueva todas las cosas. Yo quiero que te abras, no creas que aquí solamente vamos a hablar de la Biblia, no, aquí vamos a hablar de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en cómo Dios transforma nuestra vida a través de su palabra, a través de nuestras historias de vida, a través de las historias de vida de nuestros semejantes, cómo Dios ha obrado y que a veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta que nos sentamos un momentico como a analizar esto, pasó por esto y por esto, y cómo batallar todas esas crisis espirituales, cómo batallar el estrés, la ansiedad, la depresión, cómo batallar una ruptura amorosa, una deslealtad familiar, una pérdida financiera. Aquí vamos a hablar de todo, en cómo emprender, en cómo reutilizar, reutilizar nuestro don e identificar nuestro don, porque a veces sabemos cuál es nuestro don, pero no sabemos cómo utilizarlo, no sabemos cómo encarnarlo. Entonces de esto vamos a hablar aquí. Yo estoy siendo yo aquí sin filtro, no estudié nada, o sea, no me leí un guión para hoy estar aquí. Esto me está saliendo y no sé cómo quede, no sé. Lo que quiero es que me conozcas porque llevo posponiendo este canal mucho tiempo por miedo a si conectaba o no con las personas, porque yo tengo que serte honesta, porque si en algún momento me consideras tu amiga, tu mentora, quiero que sea algo sin filtros. Así soy yo, no me cepillé el pelo, no me puse mi mejor pinta, porque no, esta soy yo, o sea, esta es mi esencia y esto me lo enseñó Dios, porque uno tiene que mostrarse tal y como es. Cuando Dios nos devuelve la identidad que perdimos en el mundo, suceden estas cosas, te aceptas tal y como eres. Y eso es lo bonito. Ahora, vamos a abrir un paréntesis. No quiero que pienses que caminar con Dios es algo fácil, porque no lo es. Eso es mentira, que lo que tú ves en redes, que ves la Biblia llena de colores, de resaltadores, el cafecito y que todo es lindo. No, o sea, caminar con Dios es, seamos sinceros, es un proceso fuerte. Caminar con Dios es un proceso de obediencia, de disciplina. Eso no es como lo pintan en las redes, que es todo hermoso, no. Pero dentro de todo ese proceso de subidas y bajadas, caminar con Dios sí es hermoso. Es hermoso porque Él te devuelve tu identidad, tú renaces con Él, tú encuentras el propósito de tu vida, todo lo balanceas y sabes que todo lo malo y no tan malo, bueno, aunque no hay cosas malas, sino cosas buenas, todo lo bueno y no tan bueno que nos sucedió obró para bien. Y al final todo encaja, es como un rompecabezas. Y si ahora mismo tú en tu vida te están pasando miles de cosas y no encaja una con otra, ten la certeza que cuando conozcas a Dios, todo va a encajar, porque Dios es la pieza en ese rompecabezas. Entonces, nada, o sea, es como bueno, estar aquí hablando con mis nuevos amigos. ¿Qué les cuento de mi vida? Soy ingeniera agrícola, especialista en alta gerencia. Me formé como mentora de negocios, de emprendedores, de emprendimiento, de marketing, pero eso era lo que yo tenía pensado. De repente llegó nuestro padre y dijo, no señorita, tú vas a ser mentora
pero mentora de mi reino. Tú vas a ser mentora, pero mentora de quien yo te digo, de quien yo quiero que seas. Sí, tú vas a dirigir muchas cosas, pero no dentro de mi reino, si no las cosas no se te van a dar. Y entonces entendí que por eso era que me fallaban las empresas, que por eso era que me sentía tan vacía, que por eso era que no encontraba mi felicidad, que por eso me pasaron tantas cosas en la vida, y es que me faltaba la pieza, y la pieza era Dios. Y no la encontré en una iglesia. No, aquí no vamos a hablar de religión. No, aquí no vamos a hablar de religión. Aquí vamos a hablar de la conexión con Dios. Porque yo les digo, yo tengo 34 años y fui católica 31 años de mi vida. Y en esos 31 años de mi vida solo me alejé de Dios. Solo me alejé de Dios porque estaba siguiendo una doctrina. Y eso que yo no iba a la iglesia todos los días, porque yo era de esas personas que iba a la iglesia y veía a los santos y yo decía, pero esos santos no son Dios. Y yo no tenía conexión con los santos, o sea, era algo más. Resulta que yo desde niña tuve esos dones que Dios me concedió, pero nadie me decía cómo desarrollarlos. O sea, yo no sabía, y yo sentía cosas, veía muchas cosas en el mundo invisible y yo no sabía cómo sobrellevar todas esas cosas que yo sentía, muchas cosas, o sea, que más adelante les hablaré. Pero lo entendí cuando Dios me hizo el llamado. El llamado no me lo hizo en una iglesia, el llamado no me lo hizo por medio de un pastor, por medio de un sacerdote, no. Él me hizo el llamado con mi historia de vida. Lo tuve que encarnar, lo tuve que sufrir, lo tuve que llorar para conocerlo a Él, para encontrar mi propósito. O sea, fue algo loco, pero maravilloso. Llegó un momento en mi vida, dentro de ese desierto espiritual que uno transita cuando va hacia Dios, que no sabes quién eres, porque tú pierdes tu identidad. Cuando tú despiertas conciencia, te das cuenta que todo lo que viviste, estabas tan engañado, que tú dices, wow, ¿cómo viví ciega tanto tiempo? Y es que todo empieza a tener sentido. Y a veces Dios deja que tú vivas las cosas. A veces no, siempre Dios deja que tú vivas las cosas para que luego puedas discernir en Él. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo hubo un tiempo que estuve en todo eso de la nueva onda, de la nueva era, la meditación y todo eso. Esa que están oyendo es Mila, si acaso hay una perrita. Que también es un testimonio hermoso que en algún momento les contaré. Entonces yo estuve en todo eso de la nueva era mucho tiempo, medité, que elevar conciencia, que todo esto, pero me estaba haciendo un gran daño. Wow, conocer ese mundo invisible no fue bueno. Voy a prepararles un capítulo de esto, porque sé que muchas personas pueden en este momento estar. Un momento, regálenme un momentico para ver si callo a Mila, un momento. Bueno, ya regresé. Aunque parezca normal, no lo es. O sea, Mila nunca ladra, o sea, jamás ladra. O sea, solo tiene que como que pasar a alguien por la calle y eso, tiene sus tiempos. Pero hoy lo hace justo cuando yo estoy grabando este video. O sea, cuando yo decidí grabar el video es que ella empieza a ladrar. Y ese es el enemigo, o sea, es el enemigo que siempre va a querer sabotear los planes de Dios. Sabotear los planes de los hijos de Dios. Entonces no normalicen ese tipo de cosas, porque eso son movimientos en el mundo invisible que nosotros en este plano físico no podemos discernir, pero cuando estamos caminando de la mano con Dios, Dios nos regala el don de discernimiento y podemos empezar a diferenciar las cosas que no vienen de la luz y las cosas que son de la oscuridad. Entonces sigamos. Todo ese tema de la meditación es delicado. Voy a sacarles un espacio, un capítulo sobre esto y sobre ese testimonio que viví, que aunque había escuchado, me tocó encarnarlo a mí y vivirlo. Entonces, la nueva era no es lo que parece, el tema de la manifestación, de la abundancia, no es tan así, el despertar de conciencia, porque ojo, tú puedes estar despierto de conciencia, pero espiritualmente muerto. Entonces lo ideal es que estés en un despertar espiritual y de conciencia, porque tú también puedes estar despierto espiritualmente,
pero puedes tener la conciencia dormida. Entonces lo ideal es que tengas un balance entre el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Eso lo vamos a hablar más adelante también. Entonces este video hoy era como que para que me conocieran, qué más les puedo contar de mí. Bueno, demoré muchos años en la ingeniería, vengo de una familia tradicional. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no sé. Es raro, ¿cierto? Es raro hablar a la cámara así nomás. Aquí vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de cómo emprender con Dios, vamos a hablar del propósito de vida que Dios tiene para nosotros, vamos a hablar de despertar espiritual, vamos a hablar de todas esas guerras espirituales, cómo combatirlas, vamos a hablar de la palabra, interpretar la palabra, estudiar la palabra y encontrar esos mensajes ocultos, como decimos, de la Biblia, que uno lo lee literalmente, pero quiere decir otra cosa. Todo eso lo vamos a hacer en este canal. Yo solo espero que me des la oportunidad y podamos seguir hablando. Si quieres que hable de un tema en específico, pues me lo dejas aquí abajito. Y nada, espero te suscribas. Y que se forme una comunidad de Dios muy linda, porque esto, más allá de ser un canal convencional, es un canal de testimonio vivo, es un propósito y una tarea que Dios me encomendó, porque este nombre que ustedes ven aquí, Cápsulas de Amor con Dios, no me lo imaginé yo, ese nombre me lo reveló Dios en una oración. Y yo le pido perdón públicamente porque demoré mucho en hacer este video. Pensé que eso no lo iba a hacer nunca, y hoy como que prende esa cámara y habla lo que te salga, y aquí estoy hablando. Entonces creo que vamos a tener video, podría ser todos los lunes y viernes, lunes y viernes o lunes y jueves, ahí vamos viendo. Y nada, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Que Dios siempre esté contigo, te regale tranquilidad, paz en tu corazón. Gracias por tomarte el tiempo de verlo hasta el final. Gracias por conectar. Gracias por estar aquí. Gracias por tu vida. Vamos a cerrar los ojitos un momento. Un momento, te lo pido, 2 minuticos, y dile: gracias Dios por mi vida. Gracias Dios por mi salud. Gracias por mi familia, gracias por los alimentos, gracias porque tu gracia ha llenado mi vida de bendiciones, gracias por las cosas buenas y no tan buenas, porque sé que al final todo obra para bien. Gracias por permitirme estar aquí hoy, ahora, porque sé que tú es quien me ha traído hasta aquí. Gracias por todo lo que me ha sucedido en la vida. Dios, perdóname si te he ofendido con palabras, con acciones y con pensamientos. Gracias Dios, gracias por este día, gracias, gracias, gracias. Son oraciones de 1 minuto en gratitud con Dios. Creo que vamos a sacar tiempos de oración también acá, a enseñarte de pronto cómo hacer un devocional corto, cómo ir estudiando la palabra, cómo ir conectando con Dios. Y sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. De antemano yo te agradezco por estar aquí. Y bueno, no sé, yo soy así, o sea, yo soy así, real en ese sentido, súper sencilla. Y nada. Este fue mi primer video. Esperemos que se haga la voluntad de Dios y que suceda lo que tenga que suceder. Te mando muchos besos, y esta fue nuestra primera cápsula de amor con Dios. Bye, bye.